Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Artesfera, el laboratorio sociocultural de Radio Exterior. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos un día más a nuestro laboratorio. Hablamos de una gran producción enfocada a conocer los puntos clave de la gesta más importante de la era de los descubrimientos, es decir, esa primera circunnavegación a la Tierra. El título de este documental, Rumbo a las Molucas, del director Juan Jesús Diánez, es un sanluqueño que busca, aprovechando que este año conmemoramos el 5º centenario de esta vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, situar en el mapa mundial a Sevilla y a Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, ambas ciudades que fueron epicentro de dicha expedición. Con él, con Juan Jesús Diánez, conversaremos hoy para que nos hable de este trabajo en el que han intervenido numerosos expertos, historiadores, periodistas, militares, políticos, para conocer in situ todo lo que acontecido. A finales del mes de mayo hemos celebrado el Día Mundial sin Tabaco, por lo que la Fundación Española del Corazón ha lanzado una campaña llamada Hoy decido no fumar, una iniciativa que hoy tenemos en Esfera Salud y que pretende centrarse en las personas que no han tomado esa decisión de fumar, de dejar de fumar, para que den ese primer paso, precisamente, tomar la decisión. La directora de la Sociedad Española de Cardiología, Eva Saiz, y directora de la sección Esfera Salud, habla con la cardióloga Rosa Fernández. Gemma Fernández está en el control técnico, en la producción Juan Carlos López, en la redacción Susana García Polo y en la edición Lola Martínez Rojo, y quien les habla, Maite Muniain. Rumbo a las Molucas es el título del documental de 40 minutos presentado este año y que trata sobre la hazaña naval protagonizada por Magallanes y Elcano, de la que se cumplen este año 2019 500 años de su salida. La obra está dirigida por Juan Jesús Diánez y en el trabajo audiovisual hay que destacar una profunda labor de investigación, así como el espíritu didáctico y pedagógico que este documental tiene. Hace 500 años, Fernando de Magallanes puso en marcha la expedición española que diera por primera vez la vuelta al mundo. El contexto de la Sanlúcar de principios del siglo XVI es el de una ciudad de señorío. Es decir, Sevilla en el siglo XVI era el centro de Europa. Sanlúcar competía con Lisboa a nivel europeo en cuanto a puerto de mar. Juan Jesús Diánez, bienvenido a Artesfera. Estás en Cádiz, que es donde estás. Muchísimas gracias y qué envidia. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, un trabajo, estábamos escuchando parte de ese trabajo con el que se busca llegar al máximo público posible y que se conozca esta gesta de unos cuantos valientes, unos verdaderos héroes que protagonizaron un acontecimiento único y singular que cambió, hay que decir, que cambió para siempre la manera de entender el mundo, la realidad. Bueno, hay que tener esto en cuenta. Pues sí, es que tenemos que... Yo siempre digo que esta expedición es comparable a la llegada del hombre a la luna. Fíjate. Porque incluso si esta expedición o esta efeméride la tuvieran los americanos, seguro que ya la conocería el mundo entero. Bueno, pues somos los españoles los protagonistas de una hazaña, como hemos dicho, comparable al descubrimiento de América o a la llegada del hombre a la luna, y estamos ya en su celebración. Son 3 años, porque fueron los 3 años que duró ese viaje, esa expedición, pero como has dicho, es un acto heroico, porque tenemos que tener en cuenta que no se sabía las dimensiones que tenía, por ejemplo, el Océano Pacífico, no se había comprobado de manera empírica que la Tierra era redonda. Todavía no se sabía, hay que tenerlo en cuenta, era plana todavía. Sabíamos que Copérnico ya había dicho que la Tierra era redonda, pero no se había comprobado de manera empírica que eso era así. Entonces, imaginaos un hombre como es Magallanes, que propone en primer lugar, obviamente, a su rey, al rey de Portugal, esta expedición, pero se la deniega y se viene a España, decirle a alguien del siglo XVI que tiene que hacer, que quiere dar la vuelta al mundo, pero que nadie la ha dado.
es que es algo increíble. Además que tenemos que tener en cuenta que las constelaciones son muy diferentes. La navegación se guía por constelaciones, por las constelaciones, las estrellas, y cambian totalmente del hemisferio norte al hemisferio sur. Por lo tanto, aún complica más este viaje, y para colmo son naos pesadas que solo navegan con vientos portantes. Por lo tanto, sus rumbos en ocasiones se veían modificados, o incluso estas naos tenían que parar. Entonces, totalmente, además, porque lo decís, sale en este documental de 40 minutos de Rumbo a las Molucas, precisamente señaláis eso, que los vientos tenían que ser a favor, los vientos portantes, que hoy en día sería, impensable solamente navegar a vela con vientos solamente a favor. Hoy ya las técnicas no tienen nada que ver con ese tipo. Habláis también de, Sevilla es el centro de Europa en ese momento, aunque no lo parezca, efectivamente, lo que decía, si Sevilla en vez de estar en España hubiera estado en Reino Unido, probablemente o Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, son dos epicentros, lo decíamos al principio. Tienen incluso más población que Roma, por ejemplo, o que Londres. Solo lo superaba Venecia. Venecia, Nápoles y no me acuerdo ahora la otra, pero eran unas ciudades. Además, se ve señaláis en este trabajo unos mapas de la época, que yo me imagino que los habéis obtenido de estas instituciones que vamos a hablar. Y tienen un peso de población bastante grande, un señorío, que dice uno de los historiadores que habla, ¿no? Así es. Yo siempre digo que, como has dicho, que Sevilla y Sanlúcar eran el epicentro. Además, ambas es la simbiosis perfecta. Por eso esta efeméride no es ni de Sanlúcar ni de Sevilla, es de las dos. Porque sin Sevilla la logística no hubiera sido posible. Todo se fragua en Sevilla, en la casa de contratación. Allí es donde se financia todos los pertrechos, todo el avituallamiento, se cierra en sí lo que es la expedición, y en Sanlúcar es donde se completa ya la tripulación, se completa lo que son todo el avituallamiento, y finalmente las naos salen de Sanlúcar, porque tenemos que recordar que el Guadalquivir actualmente sí es un río navegable, pero actualmente se ha dragado, y es mucho más cómodo navegar. Son naos que, como hemos dicho, que solo navegan con vientos portantes. Imaginaos cómo esas naos tienen que navegar por ese Guadalquivir, por lo tanto no podían venir cargadas desde Sevilla. Es en Sanlúcar donde se completa de cargar y se termina ya de fraguar la expedición. Las provisiones, claro. Así es, de hecho, es curioso que el Guadalquivir en algunas riberas, en las riberas, había familias con bueyes que se dedicaban para que en esos momentos esas naos, todas las naos que subían de Sevilla a Sanlúcar o de Sanlúcar a Sevilla, podían moverlas, porque como hemos dicho, lo que estábamos diciendo, que son vientos portantes y que era muy complicado navegar por el Guadalquivir en el siglo XVI. Además, hablamos de ese origen, Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, donde se termina de subir todo lo que hay que subir al barco, efectivamente, para poder navegar. Y el principal destino es las Molucas, hay que decir que es ese archipiélago en Indonesia, para hacer acopio de especias. Hay que decir que esas especias tuvieron en ese momento incluso mayor valor económico y dinerario que el propio oro y la plata, que también se buscaba al otro lado del océano en América. ¿Cuáles eran esas especies tan apreciadas y tan caras, además? Pues tan simple como la canela, el clavo de olor, especias que tenemos, la nuez moscada, especias que tenemos hoy en cualquier supermercado, al alcance de todos, pero que fueron las que hicieron hacer una expedición de esta envergadura. Tenemos que recordar, como has dicho, esto se fragua, la vuelta al mundo no se da como el que quiere dar la vuelta ciclista a España, no. Ellos dan la vuelta al mundo porque, resumo rápidamente, el mundo se divide en dos partes a través del Tratado de Tordesillas. La parte del este es portuguesa, la parte del oeste es española, lo que son las aguas. Por lo tanto, Magallanes propone primero a su rey, al rey de Portugal, una ruta alternativa por el oeste que le lleve hasta las Islas Molucas, pero claro, su rey, entre que le parecía un poco loca la expedición y esa idea de llegar por otro lado, teniendo una ruta como tenía directa, pues la verdad que la denegó. Ya después se viene hasta España, se la comenta Carlos V, y
finalmente pues aprueba esta expedición. ¿Por qué se quería dar la vuelta al mundo? Pues bueno, pues querían buscar una ruta alternativa que no fueran aguas portuguesas para llegar por el oeste hasta las Islas Molucas. Magallanes sospechaba que había un paso marítimo, que es hoy el Estrecho de Magallanes, que llegaba hasta el Océano Pacífico y así llegaba hasta las Islas Molucas, donde, como has dicho, donde había especias y donde se cultivaba especias casi en exclusividad. Y además son unas islas muy pequeñitas. Sí, esa es la base de la expedición, ir hasta las especias. Y alcanzar esas especias. Bueno, la finalidad del trabajo, lo hemos apuntado, es didáctica, sin duda. Hay mucha gente que no conoce, nosotros sí lo conocemos, pero no conoce efectivamente que en las Molucas existían esas especias tan apreciadas. Y bueno, conviene que nosotros lo sepamos. Magallanes además era de origen portugués también, que tampoco mucha gente lo sabe. Y bueno, quiero saber si este trabajo de 40 minutos, este rumbo a las Molucas, lo habéis estrenado hace poquitos meses. ¿Qué respuesta, qué divulgación está recibiendo, está teniendo, no sé, en centros educativos, colegios, universidades? Cuéntanos. Bueno, pues además de numerosos medios de comunicación a nivel nacional, que de hecho estuvimos en Madrid, allí en Prado del Rey con vosotros ya también. Con Españoles en la Mar, efectivamente. En Españoles en la Mar, sí. Y en otras cadenas de televisión, radio, tanto autonómicas, nacionales y otras comunidades. La verdad que el impacto a nivel de medios de comunicación ha sido increíble, no la esperábamos. Y además, como has dicho, también en los centros educativos. Siempre decimos el equipo que para poder valorar lo que tenemos que conocerlo, y si no lo conocemos no lo vamos a potenciar y no lo vamos a cuidar. Por lo tanto, hasta que todo el mundo, o por lo menos más personas, conozcan esta efeméride, no vamos a poder potenciarla, porque esto no es algo de unos pocos, sino que todos los españoles tenemos que poner y dar nuestro granito de arena para poder potenciar esta efeméride y que se lo contemos a uno y se lo contemos a otro. Y además este documental lo que tiene que en 40 minutos tienen los puntos clave y todo lo necesario para poder comprender el por qué se hace, desde dónde sale, por qué sale y hasta dónde llega. Lo básico y lo que todo el mundo busca, y con él además te engancha a seguir aprendiendo y a seguir conociendo. Sí, así es. Yo lo he visto, he tenido esa oportunidad y efectivamente así es. 40 minutos que ha costado, si no me equivoco, 85 horas de rodaje y más de 200 entre edición y montaje y más de 30 localizaciones. Se dice rápido todo esto, pero ¿cuántos meses en total para llegar a esta meta? Bueno, pues en total entre los meses también de guión, que han sido fueron 3-4 meses de guión, porque yo no soy historiador, yo soy el director del documental y yo esto lo sé, todo lo que estoy contando, a raíz de los asesores que he tenido como catedráticos de la Universidad de Sevilla, de la Universidad de Cádiz, y ellos sí han sido 3 meses solo de guión. Aparte de lo que es el proyecto, hacerlo en sí, Diputación es la que lo patrocina, por lo tanto tuvimos que presentar ese proyecto, claro. Y después pues los meses de guión y después de grabación, pero claro, también de la grabación hay una burocracia para poder grabar en el Archivo General de Indias de Sevilla, permisos, o la base naval de Rota, claro, con el vicealmirante y el jefe del Arsenal de Cádiz, pues eso requiere un tiempo que sumado a esas horas de grabación y esas horas de postproducción, que han sido un total de 1 año y medio de trabajo. Claro, o sea, casi nos vamos a los 2 años. Sí, porque además este trabajo que dices de investigación, documentación, como catedráticos, historiadores, para reunir, todo ese trabajo de reunir todas esas personas. Muy complicado. Catedráticos políticos y militares. Sí. Eso lleva... Personas con agendas muy ocupadas. De hecho, hemos grabado en la propia Nao Victoria. Hablamos con la Fundación Nao Victoria, que se prestó de una manera genial. Cuando estuvo la Nao Victoria en Sanlúcar, grabamos allí. Y como has dicho, son personalidades que tienen agendas muy apretadas, y para poder concertar una cita con ellos, pues la verdad que ha sido mucho tiempo, muchas llamadas y bueno, pero hemos disfrutado muchísimo y ha sido una experiencia espectacular. Me llama la Nao Victoria, de la Fundación Nao Victoria. En este documental se habla de que esa Nao Victoria llegó, de hecho fue la que llegó victoriosa, volvió de las Molucas. Sin embargo, creo que luego en otro viaje que ya pudo hacer, ahí ya se perdió esa nao. Se perdió, así Entonces es una réplica, ¿no? Sin duda. Claro, lo que tenemos, como Magallanes estábamos hablando, de que es el que comienza esta expedición, pero quien que no lo termina, efectivamente, porque muere. Sí, exactamente. Magallanes muere en la isla de Mactán con una flecha envenenada. Una flecha envenenada atraviesa la pierna de Fernando de Magallanes
Magallanes con la tribu de Lapu-Lapu, y finalmente quien decide dar la vuelta al mundo, continuar dar la vuelta al mundo, porque la nao Trinidad vuelve por el mismo lugar donde vino la Victoria, pero Elcano quiere seguir dando la vuelta al mundo por el oeste, es Elcano. Entonces, pues la nao Victoria, como has dicho, llega a Sanlúcar un 6 de septiembre de 1522, pero cuando intenta hacer un segundo viaje, pues ya la nao Victoria pues desaparece, y ya pues lo que tenemos actualmente, esa nao Victoria es una réplica que se hizo en el 92, para la Expo del 92 exacto. de Sevilla. Bueno, señalar que Rumbo a las Molucas es el resultado de la suma de voluntades de muchas instituciones y personas que han participado activamente en su producción. Comentabas la Diputación de Cádiz, con la colaboración de ayuntamientos de Sevilla y Sanlúcar, Armada Española, Archivo General de Indias de Sevilla, Fundación Nao Victoria, lo hemos comentado, Fundación Casa Medina Sidonia, Fundación Puerta de América, Círculo de Artesanos, Ateneo de Sanlúcar y Asociación 500 años de la primera circunnavegación a vela. Bueno, hay que hablar de estas instituciones, muchas de ellas tuvieron un peso mundial hace 5 siglos, en el mundo conocido de entonces, claro. Archivo de Indias, por ejemplo, Casa de Contratación, Armada Española, por citar algunas. Cuéntanos ese peso que tuvieron hace 5 siglos. Pues la verdad es que, por ejemplo, si empezamos por la Casa de Medina Sidonia, el Ducado de Medina Sidonia eran los propietarios de lo que es la entrada del Guadalquivir. Fíjate. Los duques de Medina Sidonia eran los que colaboraron también con la expedición, y de hecho nosotros hemos estado cuando grabamos allí en el archivo de la Casa Medina Sidonia, en Sanlúcar, en el Palacio de los Guzmanes, vimos cartas de Carlos V y tienen allí un archivo con un peso histórico increíble. De hecho, uno de los archivos privados más importantes de Europa. Fíjate, y tuvimos la suerte de estar ahí grabando. Además, la presidenta de su fundación, Lilian, se portó con nosotros genial. Estuvimos con ella, nos enseñó todo y aprendimos muchísimo. Y cuando conoces esos sitios como el Archivo General de Indias de Sevilla o la Casa Medina Sidonia o incluso la propia base naval de Rota, que estuvimos con el vicealmirante, te das cuenta, como has dicho, de ese peso que tuvo esta expedición, porque está reflejada en todos los lugares. De hecho, la Armada Española tiene un buque que es el Juan Sebastián Elcano, sí, que es uno de los más importantes, o el Archivo General de Indias, donde está todos los papeles que certifican todo lo que llevaban, lo que traían, lo que tenían, todo está ahí. Además, bueno, claro, del diario de Antonio de Pigafetta, que era el cronista de la expedición y era el que pues certificó todo lo que fue pasando. Por eso conocemos tanto de esos 3 años. Me llama la atención este cronista que va con ellos en esta expedición, Antonio Pigafetta, y bueno, según uno de los historiadores que participa en es uno de los pocos que vuelven vivos y además en un estado bastante bueno, porque otros volvieron, pero ¿cómo volvieron? Cuéntanos un poco sobre esta figura del cronista. Pues Antonio de Pigafetta es el cronista, como hemos dicho, de la expedición, es el que va certificando y va escribiendo todo lo que va pasando. Como has dicho, parece que se tomaron como unas medidas especiales para que volviese y bastante bien. Ya bueno, eso, como me han dicho algunos historiadores, pues es un poco especulaciones, porque claro, sí, no tenemos documentación que certifica, al igual que también hay especulaciones de que Magallanes realmente no muere en la isla de Mactán con la tribu de Lapu-Lapu, sino que son los propios marineros los que lo acaban matando por cierta... Un motín, porque además era portugués, había traicionado a su rey, pero bueno, son especulaciones. Pero si nos basamos en la importancia histórica de Antonio de Pigafetta le debemos todo. Le debemos que son 3 años de expedición y gracias a él en ese diario tenemos recogido todo, dónde van, qué llevan, qué traen, qué van perdiendo, qué nao se va, qué nao viene, todo lo que va surgiendo. Y la verdad que la importancia histórica de este personaje es brutal. Él menciona que son, en una de las crónicas con la que termináis precisamente, casi textualmente, una de las crónicas de Pigafetta, habla de el recorrido de unos más de 14.400 leguas. Así es, más de 14.400 leguas y certifica y explica que bueno, que la expedición sale de Sanlúcar de Barrameda y llega a Sanlúcar de Barrameda tal y como cierra el documental y él lo escribe, sí, así es. Bueno, volviendo un poco a esa proyección, habías dicho que había tenido muy buena respuesta, sobre todo en medios, en centros educativos también, medios nacionales. ¿De dónde se va a proyectar? ¿Hay previsto que Rumbo a las Molucas se difunda en festivales nacionales o internacionales?
Sí, ¿Hay esa posibilidad? Eso queremos. De hecho, el documental ya está en YouTube. De hecho, lo puedes buscar. Documental Rumbo a las Molucas. Todo el mundo tiene acceso a poder verlo y a poder disfrutar de él. Se está emitiendo a través de acuerdos con televisiones de Andalucía y esperamos que por toda España. Pero, como has dicho, ese es nuestro próximo objetivo. Queremos que llegue a festivales para que esto se siga difundiendo y todo el mundo conozca esta gesta. ¿Es tu primer trabajo audiovisual, Juan Jesús? Porque tú eres muy joven. Sí. Bueno, eso es lo que le sorprende a todo el mundo, que como alguien que yo tengo 25 años haya podido hacer una producción de esta envergadura. Gesta, porque es casi como la circunnavegación. Lo he pasado mal, tengo que reconocerlo, que en algunos momentos lo he pasado mal. Lo único que también he tenido un equipo detrás, o mi ayudante de dirección Álvaro Rodríguez, que ha estado ahí siempre, venga Juanje, venga, ánimo, pero es muy complicado unir tantas personas. Es mi primer trabajo, gran trabajo, aunque llevo haciendo ya radio y televisión por aquí, por Cádiz, ya 5 o 6 años, y también he tenido un programa en la tele local de Sanlúcar y demás, pero es mi primera producción. La verdad que sí, como has dicho, la edad a veces casi que te frena, ya el documental está fuera, la gente lo ve y ya como que te dicen, oye, enhorabuena, pero al principio, cuando vas con personalidades tan importantes que vas a entrevistar y te ven llegar a ti, tú dices, y notas la cara de... tú vas a hacer este documental, tú estás uniendo a todas estas personas, y yo siempre digo, bueno, es que los jóvenes también son emprendedores, también luchan y también tienen mucha ilusión, y yo he tenido muchísima ilusión, y yo creo que eso es lo que muchas veces nos falta, que trabajar con ilusión, intentar llegar y cumplir tu sueño. Y yo creo que a mí la edad ahí en este caso no me ha restado, sino incluso me ha sumado. Bueno, Juan Jesús Diánez, sanluqueño de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, director de este documental Rumbo a las Molucas. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias a vosotros siempre. Que no decaiga esa ilusión. Y agradecer también a nuestros compañeros de la emisora de Cádiz que han posibilitado el poder hacer esta entrevista. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Artesfera. Otra mirada a la cultura y la sociedad en Radio Exterior.